Es momento de darle la bienvenida al maestro Clemente Romero Olmedo. Él es abogado y consultor en seguridad. Hoy nos acompaña para platicar sobre el crimen organizado y las desapariciones. Bienvenido, maestro Clemente. ¿Cómo está? Buena tarde. Buena tarde, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Oiga, maestro, a ver, hemos estado repasando este tema a lo largo de los espacios informativos de Mega Noticias y a mí en lo personal me llama la atención este informe que presenta la ONU por ahí de abril de este año, en una visita que hicieron a nuestro país en noviembre, donde precisamente en campo o haciendo la investigación les tocó 112 personas desaparecidas en un lapso del 15 al 26 de noviembre. A pesar de que lo vivieron en carne propia o lo pudieron alcanzar a sentir y el llamado que le hicieron a la autoridad, parece que en México ese tema está, no sé si olvidado, abajo de la alfombra o de lado. ¿Qué lectura le das a esto, maestro? Pues definitivamente las autoridades de todos los niveles es un tema que discursivamente pueden decir que es prioritario, pero si analizamos el presupuesto y la voluntad política que en ello destinan, podemos identificar que realmente no es una prioridad de Estado más allá del tema discursivo. Un ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda este año tiene un presupuesto de alrededor de 750 millones de pesos. Si ya están reconocidas más de 100,000 personas desaparecidas en México, pues al menos desde el punto de vista federal, quiere decir que México está gastando menos de 8,000 pesos por cada persona desaparecida. Esto obvio sin contar los recursos que las entidades federativas destinan a sus comisiones estatales de búsqueda, pero sobre todo los miles o millones de pesos y de horas que destinan los familiares de las personas desaparecidas. Cuando una persona desaparece de un entorno familiar, hay un extraordinario impacto en su entorno. Y eso obviamente representa un gran daño psicológico, emocional y económico a miles de familias en México que están viviendo un luto permanente al no saber qué pasó con sus familiares. Sin duda esto debería ser una prioridad de Estado y esperemos que las personas que aspiren a ser presidentes en México en los próximos años y gobernadores lo coloquen como una prioridad del país. En México parece que hemos normalizado muchos actos de violencia, hemos normalizado los temas de desapariciones, pero a nivel internacional es un tema del cual se habla mucho y es un tema que es muy sensible. Y hay muchos factores detrás de las desapariciones, sin duda el crimen organizado, sin duda la delincuencia común, los conflictos en ocasiones de pareja, hemos identificado personas que desaparecen y hay muchos escenarios sobre los cuales combatir, pero lo que sí es un hecho es que el país ha quedado muy corto, sus instituciones, a la sociedad mexicana, que verdaderamente nos involucramos cuando somos víctimas directas de una situación así. Y esto es algo que tiene que cambiar. Sin duda. En un contexto de guerra, platícame, sí. Las desapariciones tienen un periodo muy claro, muy establecido. Pero en México seguimos acumulando y acumulando desapariciones y nos ha faltado tanto voluntad política por parte de los tomadores de decisiones como la presión social suficiente para que este sea un tema verdaderamente prioritario para el país. Oye, Clemente, me llama la atención esto que dices, sí, sin duda, los colectivos, las familias, los amigos hacen presión a la autoridad, incluso se ha visto en algunas entidades que cuando los casos se vuelven mediáticos, como por arte de magia, la autoridad responde. Eso es una tristeza, ¿no? Porque no debería de ser así, debería de funcionar para todos parejo. La situación en las oficinas, en las fiscalías especializadas de la búsqueda o en la búsqueda de personas desaparecidas, la verdad es que cuentan con poco personal, a veces no están bien capacitados, por hablar así de detallitos que todavía hace falta ajustar o que hacen falta y mucho. Pero me llama la atención lo que comentas con respecto al presupuesto. Tú dices que la Comisión Nacional de Búsqueda tiene alrededor de 750 millones de pesos, pero ¿en qué se invierten o por qué no se nota exactamente que el trabajo vaya por buen camino? ¿En qué se debería de invertir en todo caso? Bueno, en México tenemos una crisis forense, empezando por ahí. Cuando una persona desaparece o se halla alguna fosa, en los países que destinan recursos a una situación así, tienes que tener un equipo de peritos multidisciplinario y las excavaciones tienen que hacerse con mucho cuidado.
En México, dado que gran parte del territorio o donde están las fosas clandestinas están controlados por el crimen, no solamente te tienes que preocupar por tener peritos especializados en hacer el trabajo, sino a su vez tienes que tener elementos de seguridad que garanticen la integridad de las personas que ahí están trabajando. La realidad es que ninguna entidad federativa del país tiene los recursos ni humanos ni materiales suficientes para hacer frente a la crisis forense que enfrentamos en el país. En otros países les sorprende que los principales buscadores de las personas desaparecidas sean los propios familiares. Y ellos saben que cuando se usa pico y pala, sin la pericia técnica que requiere una formación profesional, puedes perder evidencia muy importante para esclarecer el crimen. Pero dada la desesperación en la que viven miles de personas, no les queda de otra alternativa más que buscarlo por sus propios medios, con los consecuentes conflictos y problemas para identificar los restos que estemos realizando. Definitivamente esta no es una tarea que deberían de realizar los familiares de las víctimas. Esta tarea la tienen que realizar peritos especializados en práctica forense, y en México tenemos una crisis. No se destina presupuesto suficiente al personal forense en este país, no hay una iniciativa con el suficiente respaldo político para que tengamos un Instituto Nacional Forense, así como tenemos un Instituto Nacional Electoral. Tal vez necesitemos un Instituto Nacional Forense que sea independiente del poder público y que con presupuesto propio pueda organizar de mejor manera este tipo de búsquedas. Entonces, pero insisto, no solamente necesitamos peritos, necesitamos también seguridad para hacer las investigaciones y las excavaciones que se requieren en México. Oye, Clemente, a ver, entonces tú dices que la tendencia es a apostarle a un instituto forense más fortalecido. Si lo vemos en términos de qué es primero, invertir en la seguridad o invertir en términos para el Instituto de Ciencias Forenses, ¿qué podríamos hacer primero? Es decir, invirtiéndole al tema forense, ¿podríamos mejorar el tema de la seguridad o tendría que ser al revés? ¿Qué fue primero, como dicen por ahí coloquialmente, el huevo o la gallina? Sin duda, todas las instituciones tienen que ir creciendo y mejorando de manera gradual. Tenemos una crisis forense y estoy seguro que si el gobierno mexicano lo considera una prioridad nacional, podría buscar fondos internacionales disponibles para ello. Y que esos fondos ayudaran a financiar este Instituto Nacional Forense, sin olvidar que la responsabilidad del Estado y del gobierno federal y estatal y municipal es brindar la seguridad. Entonces, te tienen que fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia, que es una responsabilidad netamente de las y los mexicanos, y a su vez podemos buscar ayuda de organismos internacionales y de la comunidad internacional para financiar este Instituto Nacional Forense que podríamos poner sobre la mesa para fortalecer las capacidades de investigación y de reacción que tenemos en México. Para ponerte un ejemplo, en el caso de la Guerra Civil en Yugoslavia, que concluyó hace casi 30 años, al día de hoy se siguen haciendo investigaciones y se siguen excavando lugares donde se cometieron masacres. Pero la guerra terminó hace 30 años. Aquí en México podemos excavar 10, 20, 30 fosas y al mes siguiente tenemos más fosas. Entonces, la impunidad se tiene que combatir. Las investigaciones rezagadas se tienen que atender y tenemos que fortalecer nuestras capacidades de respuesta. Pero sin duda, aquí México no puede solo. ¿Y por qué no puede solo? Porque estamos enfrente de organizaciones criminales transnacionales, de tráfico de personas, de tráfico de estupefacientes, de armas, y tenemos que fortalecer nuestra colaboración, particularmente con el gobierno de Estados Unidos. Decenas, centenares de países quisieran tener la frontera que tenemos con la principal economía del mundo. Entonces, tenemos lo bueno, pero también tenemos lo malo. Entonces, mejor cooperar a generarnos conflictos innecesarios que lejos de ayudarnos nos genera muchos más problemas.
Oye, Clemente, pero sinceramente es que se vislumbra un panorama muy difícil porque parece que la autoridad no está volteando a ver esta situación, o si la voltea a ver, pues no se nota, ¿no? La estrategia de seguridad es totalmente fallida. Cuando se nos dijo que a los primeros 6 meses del gobierno actual estaríamos viendo otro panorama, por el contrario, se han incrementado no nada más digamos, los asesinatos, los homicidios, los feminicidios, en fin, sino también este tema de desapariciones. Jalisco es la entidad a nivel nacional que más casos de personas desaparecidas tiene, y por ahí he escuchado decir al fiscal, estamos capacitándonos, pero también desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Esto de alguna manera crees que sirva? Yo a veces me pregunto, ¿por qué no dicen cuando los encuentran con vida dónde estaban, para que nosotros como sociedad podamos sentirnos más tranquilos si se trata de una situación por voluntad propia o si fue el crimen organizado, en fin? Falta más y mejor comunicación entre los gobernantes y la sociedad. Eso es innegable. Y lo que ha faltado mucho es voluntad política para ponerlo en el centro de la mesa del debate público nacional. Si no somos como sociedad capaces de hacer eso, de cambiar esta dinámica, sin duda la clase política seguirá preocupada por ganar elecciones, por ver en qué lugares se posicionan para tener mayor poder político y económico. Y digamos que estamos dentro de una inercia perversa en el que pareciera que si los problemas no se hablan de ellos, no existen. Y la realidad es que en México tenemos que hablar de las cosas que nos gustan y las que no nos gustan, y las que no nos gusta hablar en el escenario internacional. Yo considero que lo que nos ha faltado es transversalizar el tema de la seguridad, la justicia y las desapariciones, porque no podemos hablar de un país próspero y económicamente desarrollado si a su vez tenemos este tipo de situaciones. Así que reconozcamos dónde estamos geográficamente hablando, saquemos el mayor provecho al TEMEC y al comercio internacional, y a su vez ayudémonos con nuestros vecinos, porque tenemos un conflicto, ¿no? Con los países centroamericanos podríamos fortalecer nuestros niveles de comunicación y documentar de manera más eficaz las personas que desaparecen en México en su tránsito irregular hacia Estados Unidos. Y a su vez con Estados Unidos podríamos fortalecer nuestras capacidades, ya sea con apoyo y asistencia técnica y económica, para fortalecer las capacidades forenses. Sin duda el gobierno de México y Estados Unidos históricamente han colaborado, pero sin duda necesitamos de mayor cooperación y de mayor vinculación, no solamente entre gobiernos, sino entre sociedades civiles y organismos internacionales, para explicarle al mundo que la crisis de desaparecidos en México no solamente es una responsabilidad de México, sino es un tema que muchas veces está vinculado con el crimen organizado internacional, que en el tráfico de personas y de drogas, sin duda México muchas veces lleva la peor parte, pero la peor parte, insisto, la llevan las personas y los familiares de las personas desaparecidas. Así que esta crisis de desaparecidos en México, veámoslo no como un problema nacional, sino como un problema de fenómenos criminales internacionales, y que como tal se tienen que enfrentar y se tienen que resolver. Familias también es el apoyo psicológico que se les tiene que dar, porque finalmente ellos son los que continúan dentro de la sociedad que cada vez tiene los tejidos más podridos, y que entonces esto podría derivar también en otras problemáticas para el país. Sin duda, nunca se ha analizado cuál es el impacto ni social, ni económico, ni de salud mental para las personas desaparecidas. Hagamos un ejercicio muy simple. Si en México somos aproximadamente 130 millones de personas y hay 100,000 personas desaparecidas, por lo menos imaginemos con un número muy arbitrario que 10 personas sean afectadas directamente por esta persona desaparecida, ¿no? Los familiares directos, el primer círculo, etcétera. Así que si estuviéramos en un salón de 130 personas, por lo menos una persona estaría afectada de esta situación. Sí. Entonces, no hemos cuantificado cuál es el impacto de la desaparición, porque hay una pérdida económica para los familiares, hay un daño psicológico, emocional terrible para los familiares y para el país en general. Claro. Entonces, este es un juego del todos pierden.
Y como nación no nos podemos dar el lujo de que nuestros nacionales y de las personas que transitan en nuestro país simplemente se los traiga a la tierra. Así es, y ya tenemos ahí entonces otro tema para que, bueno, pues los expertos también pongan manos a la obra, ¿no? Esto que dices, no existe todavía un documento, una investigación que asegure cuál es el impacto, pero yo pienso que ya con la cantidad de desaparecidos que se tienen ya podríamos estar investigándole y tener algunas hipótesis del impacto que se puede tener en el país. Eso es sin duda, y es una tarea que como sociedad tenemos que hacer. Pues te agradezco mucho hoy tu tiempo, Clemente Romero Olmedo, abogado y consultor en seguridad. Estamos en contacto, ojalá que pronto podamos platicar de otro panorama en cuanto a esta situación en nuestro país. Un gusto, Alejandra, un saludo a ti y a tu auditorio.